Buenas, mi nombre es Ivonne Mariela Duarte González, soy estudiante de la Universidad Latina de Costa Rica. En esta presentación les hablaré sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, autorización para trasplantar órganos y materiales humanos, según la Ley 7409, Decreto Ejecutivo 31078-S, Reglamento para las investigaciones que participan en seres humanos, Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki en la Asociación Médica Mundial. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Aprobada por aclamación por la 33 sesión de la Conferencia Central de la UNESCO el 19 de octubre del 2005. La Conferencia General, consciente de la extraordinaria capacidad del hombre para reflexionar en sí mismo, ser consciente de su existencia y de su entorno, reconoce la injusticia, evita el peligro y asume las responsabilidades, busca la cooperación y demuestra la moralidad expresada a principios éticos. Los problemas que plantean los rápidos avances de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas deben ser vistos no solo en términos debido respeto a la dignidad humana, sino también en términos de respeto universal y observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Disposiciones generales. Artículo 1. Alcance. Esta declaración aborda cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías relacionadas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, legales y ambientales. La declaración se rige a los estados, también brinda orientación sobre las decisiones y prácticas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas en los ámbitos público y privado según corresponda. Promover el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos humanos, garantizando al mismo tiempo el respeto de la vida humana y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Reconocimiento, la importancia de la libertad de investigación científica y el impacto positivo de los avances científicos y tecnológicos, la necesidad de que dicha investigación y los procesos resultantes de ella se lleven a cabo en el marco de los principios éticos establecidos en esta declaración. Destacan la dignidad de derechos humanos y libertades fundamentales. Principios. Artículo 3. Dignidad humana y derechos humanos. En el marco de esta declaración se deben observar los siguientes principios en las decisiones y prácticas realizadas por el sujeto de esta declaración. Deben respetarse plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar individual deben prevalecer sobre los intereses exclusivos de la ciencia y la sociedad. Artículo 4. Beneficios y efectos nocivos. Al aplicar y promover el conocimiento científico, la práctica médica y la tecnología relacionada, se maximizan los beneficios directos e indirectos para los pacientes. Los participantes en la investigación y otras personas afectadas se deben minimizar los posibles beneficios potenciales. Un efecto perjudicial en estas personas. Artículo 5. Autonomía y responsabilidad individual. La autonomía individual debe ser respetada en la toma de decisiones, responsabilizándose de ellas y respetando la autonomía de los demás. Se deben tomar medidas especiales para proteger los derechos e intereses de quienes no pueden hacer la autonomía. Artículo 6. Consentimiento. Todas las intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas solo podrán realizarse sobre la base de información suficiente y con el previo consentimiento libre e informado de las partes implicadas. Cuando sea necesario, el consentimiento debe ser explícito y el interesado puede retirar el consentimiento en cualquier momento,
por cualquier motivo, sin prejuicio. La investigación científica solo se debe realizarse con el consentimiento libre, explícito e informado del interesado. La información debe ser adecuada y comprensible y debe incluir un método para retirar el consentimiento. Los interesados podrán retirar su consentimiento en cualquier momento sin necesidad de motivación y sin sufrir perjuicio. Solo deben hacerse excepciones a este principio de conformidad con las normas éticas y jurídicas reconocidas por los Estados, de conformidad con los principios y disposiciones establecidos en esta declaración, en particular el artículo 27, el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando sea pertinente para la investigación realizada por un grupo o comunidad de individuos, también se podrá requerir el consentimiento de los representantes legales del grupo o comunidad de que se trate, los convenios colectivos comunitarios, el consentimiento de los líderes de la comunidad y otras autoridades. No reemplazan de ninguna manera el consentimiento informado de cualquier individuo. Artículo 7. Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial a las personas que carecen de la capacidad de dar su consentimiento. El permiso para realizar investigaciones y prácticas médicas debe obtenerse de acuerdo con los intereses del interesado y de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, los interesados deben participar en la medida de lo posible en el proceso de aceptación de las decisiones de consentimiento y en el proceso de retirada del consentimiento. Artículo 8. Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. La vulnerabilidad humana debe ser considerada en la participación y promoción del conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías relacionadas. Los individuos y grupos particularmente vulnerables deben ser protegidos y su integridad respetada. Artículo 9. Privacidad y confidencialidad. Debe respetarse la privacidad de los interesados y la confidencialidad de la información sobre los interesados. En la medida de lo posible y de conformidad con el derecho internacional, en particular los derechos humanos, dicha información no debe utilizarse ni divulgarse salvo para los fines para los que se recopiló o para los que se obtuvo el consentimiento. Artículo 10. Igualdad, justicia y equidad. La igualdad básica de dignidad y derechos de todos los seres humanos debe ser respetada de manera que sean tratados de manera justa e igualitaria. Artículo 11. No discriminación y no estigmatización. Ningún individuo o grupo será, por ningún motivo, objeto de ninguna forma de discriminación o estigma que viole la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 12. Respecto de la diversidad cultural y del pluralismo. La importancia de la diversidad cultural y el pluralismo debe ser plenamente considerada. Sin embargo, estas consideraciones no se utilizarán para violar o limitar el alcance de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales o los principios establecidos en esta declaración. Artículo 13. Solidaridad y cooperación. Debe promoverse la solidaridad entre los pueblos y la cooperación internacional con este fin. Artículo 14. Responsabilidad social y salud. La promoción de la salud pública y el desarrollo social es una tarea esencial del gobierno compartida por todos los sectores de la sociedad. Reconocimiento que el goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, ideología política, situación económica o social, y debe fomentarse y facilitarse el progreso científico y tecnológico. Artículo 15. Aprovechamiento compartido de los beneficios. Los beneficios de toda investigación científica y su aplicación deben compartirse con la sociedad en general y con la comunidad internacional, específicamente los países en desarrollo.
Artículo 16. Protección de las generaciones futuras. El impacto de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, especialmente en su composición genética, debe ser considerado cuidadosamente. Artículo 17. Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Al hacerlo, se tendrán en cuenta las interrelaciones entre los seres humanos y otros organismos vivos, la importancia del acceso adecuado a los recursos biológicos, genéticos, su utilización, el respeto por los conocimientos tradicionales y la importancia de proteger el medio ambiente, la biosfera y el medio ambiente dado al papel de los humanos biodiversidad. Aplicación de los principios. Artículo 18. Adoptación de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas. Debe fomentarse el profesionalismo, la honestidad y la transparencia en la toma de decisiones, incluida la declaración de cualquier conflicto de intereses y el intercambio de conocimientos. Debe realizarse esfuerzos para utilizar los mejores métodos y conocimientos científicos disponibles para abordar y revisar periódicamente las cuestiones bioéticas. Debe establecerse un diálogo permanente entre las personas y profesionales interesados y la sociedad en general. Artículo 19. Comités de ética. Se debe establecer, promover y apoyar un comité de ética independiente, interdisciplinario y multidisciplinario a un nivel apropiado para evaluar las cuestiones éticas, jurídicas, científicas y sociales pertinentes que surjan de los proyectos de investigación en los que participen seres humanos, asesoramiento sobre cuestiones éticas en entornos clínicos. Artículo 20. Evaluación y gestión de riesgos. Debe promoverse la evaluación y la gestión adecuada de los riesgos médicos, de las ciencias de la vida y de la tecnología conexa. Artículo 21. Prácticas transnacionales. Los estados, las autoridades públicas, las instituciones privadas y los profesionales involucrados en las actividades transfronterizas entran dentro del ámbito de esta declaración y recuerdan que todas las actividades emprendidas, financiadas o realizadas estarán sujetas a las disposiciones de esta declaración. De lo contrario, se ejecuta en su totalidad o en parte de manera diferente. Si la actividad de investigación se lleva a cabo o se lleva a cabo de otro modo en uno o más países, el país anfitrión y está financiada por fuentes en otro país, la actividad debe estar sujeta a una revisión ética adecuada en el país anfitrión. Y en el estado donde se encuentre la financiación, dichas revisiones deben realizarse sobre la base de estándares éticos y legales consistentes en los principios establecidos en esta declaración. Las actividades transfronterizas de investigación en salud deben responder a las necesidades de los países anfitriones y debe reconocerse la importancia de que la investigación contribuya a aliviar los acuciantes problemas de salud mundial. Al negociar contratos de investigación, los términos de cooperación y los acuerdos sobre intereses de investigación deben establecerse con la aparición igualitaria de las partes negociadoras. Los estados deben tomar las medidas nacionales e internacionales apropiadas para combatir el bioterrorismo y el tráfico de órganos, tejidos, espécimes, recursos genéticos y material genético. Promoción de la declaración. Artículo 22. Función de los estados. Los estados deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas o de otro tipo para implementar los principios establecidos en esta declaración. La conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, estas actividades deben ser apoyadas por otras en las áreas de educación, capacitación y relaciones públicas. Los estados deben alentar el establecimiento de comités de ética independientes, multidisciplinarios y pluralistas de conformidad con el artículo. Artículo 23. Educación, formación
e información en materia de bioética. Los estados deben promover la educación y la formación en bioética a todos los niveles para promover los principios establecidos en esta declaración y para comprender mejor las cuestiones éticas que plantea el progreso tecnológico, en particular entre los jóvenes. También facilita la difusión de programas de información y reconocimiento bioético. Los estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales, internacionales y regionales, ya las organizaciones no gubernamentales, internacionales, regionales y nacionales a participar en este esfuerzo. Artículo 24. Cooperación internacional. Los estados deben promover la difusión de información científica a nivel internacional y promover la libre circulación y el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. En el contexto de la cooperación internacional, los países deben fomentar la cooperación científica y cultural, que permita a los países en desarrollo crear las capacidades necesarias para participar en la creación e intercambio de conocimiento e información científica y establecer acuerdos inter y multilaterales, comparta habilidades técnicas relevantes y sus beneficios. Disposiciones finales. Artículo 26. Interrelación y complementariedad de los principios. Esta declaración debe leerse como un todo y los principios como complementarios e interrelacionados. Cada principio debe ser considerado a la luz de los otros principios según corresponda. Artículo 27. Limitaciones a la aplicación de los principios. Las leyes, en particular las relativas a la seguridad pública para la investigación, detección y persecución de delitos, la protección de la salud pública y la protección de los derechos y libertades de los demás, limitan la aplicación de los principios enunciados en esta declaración. A través de esta ley debe ser consistente con el derecho internacional de los derechos humanos. Artículo 28. Salvedad en cuanto a la interpretación, actos que hayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Nada de lo dispuesto en esta declaración se interpretará en el sentido de que confiere a algún Estado, grupo o persona ningún derecho a emprender ninguna actividad o realizar ningún acto contrario de los derechos humanos, las libertades fundamentales o la dignidad humana. Autorización para trasplantar órganos y materiales anatómicos humanos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La extracción de órganos humanos y material anatómico de donantes vivos o cadáveres humanos para trasplante a humanos con fines terapéuticos se ajustará a las disposiciones de esta ley y su reglamento. Artículo 2. Se consideran técnicas terapéuticas la extracción y el trasplante de órganos y material anatómico. Los trasplantes solo se realizarán cuando existen motivos razonables para creer que el trasplante mejorará significativamente la esperanza de vida o el estado del receptor. Artículo 3. El trasplante de órganos y material anatómico solo se podrá realizarse en centros hospitalarios, expresamente autorizados por el Ministerio de Salud. Artículo 4. Los trasplantes realizados de conformidad con las disposiciones de esta ley solo podrán ser realizados por profesionales médicos capacitados y equipos de apoyo. Artículo 5. Prohibida la comercialización de órganos y materiales anatómicos. Por lo tanto, no se puede dar ni aceptar ninguna compensación económica por las atributaciones o la recepción de las mismas. Capítulo 2. Obtención de órganos y materiales anatómicos procedentes de donadores vivos. Artículo 7. Se permite la extracción de órganos y material anatómico de donantes vivos para trasplante a otra persona,
solo si el donante es mayor de edad, plenamente funcional y en buen estado de salud para proveer. Para los donantes menores de 18 años, pero mayores de 15 años, se obtendrá la aprobación de los padres, tutores, agentes o autoridades judiciales pertinentes según corresponda, a menos que el menor se oponga. Se informa a los donantes de los riesgos de las donaciones, de sus consecuencias, de su curso previsto y de sus consiguientes limitaciones. El cumplimiento de este requisito y el consentimiento del donante deberán ser registrados, debidamente documentados y firmados por el donante de conformidad con las reglas establecidas en las disposiciones de esta ley. Los donantes pueden retirar su declaración de intenciones en cualquier momento sin previo aviso, sin responsabilidad alguna por parte del donante. Capítulo 3. Obtención de órganos o materiales anatómicos de fallecidos. Artículo 9. La extracción de órganos u otro material anatómico de fallecidos está permitida a menos que el difunto no haya dejado constancia expresada de su oposición. Artículo 10. Cualquier persona puede expresar el deseo de que no se le extraigan sus órganos u otro material anatómico después de la muerte. Para ello deben enviar una notificación por escrito a uno de los hospitales del país. Recibida la carta, el director del hospital deberá remitirla a la Comisión Reguladora de Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos dentro de los 5 días hábiles seguidamente. Se inscribirá en un registro especial de declaraciones de intenciones de este tipo. Custodia. Además, se enviará una copia del documento a cada centro hospitalario aprobado para el trasplante dentro de los 7 días hábiles siguientes. Todos los centros hospitalarios del país tendrán acceso permanentemente a este registro. Las objeciones de materia pueden referirse a todos los tipos y clases de órganos y material anatómico o solo a algunos de ellos. Tales declaraciones de intenciones son inexcusablemente respetadas. Requisitos para autorizar la implantación de órganos y materiales anatómicos humanos. Artículo 17. El jefe del servicio de trasplantes del centro hospitalario donde se realice el trasplante de un órgano o material anatómico humano podrá autorizar el trasplante solo en los siguientes casos: tener razones justificadas para mejorar significativamente la esperanza de vida o las condiciones de vida del beneficiario. Se consideraron estudios de compatibilidad entre donantes y posibles receptores. La condición de receptor sea conocida por el equipo de trasplante del centro hospitalario donde se realiza la cirugía. En el caso de menores de edad o pacientes con discapacidad, el receptor o su representante legal deberá obtener del jefe de equipo o de su profesional designado los riesgos de la implantación, las consecuencias, el curso esperado y las limitaciones consecuentes. Capítulo 5. La Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos. Artículo 18. Creación de la Comisión Reguladora de Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. Artículo 19. La comisión estará integrada por el Ministerio de Salud o su representante, quien lo presidirá. Presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de forma Omore. Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud. Fiscal General de la República o su representante. Directores de colegios de médicos y cirujanos o sus representantes. 2 médicos del equipo de trasplante de un centro hospitalario autorizado designados conforme a lo dispuesto en esta ley. Los miembros del comité ocuparán cargos honorarios.
Decreto Ejecutivo 31.078-S. Reglamento para las investigaciones en que participan seres humanos. La aceleración del progreso científico y su aplicación en la práctica médica plantea nuevos problemas éticos, lo que conduce a esfuerzos nacionales e internacionales destinados a promover el desarrollo de la tecnología biomédica a través de la investigación científica, el mejor nivel posible, lo que a menudo conduce a la rápida obsolescencia de los acuerdos legales y reglamentos. Esto evita posibles sobrecostos debido a metodologías que deben aplicarse absolutamente para que los resultados sean válidos. Toda investigación y experimentación humana debe realizarse de acuerdo con principios bioéticos como la caridad, búsqueda del bien, la autonomía, respeto a las personas, y la justicia, igualdad. Los ensayos clínicos controlados realizados en seres humanos deben respetar la autonomía humana, teniendo en cuenta las capacidades humanas y las poblaciones vulnerables respetadas, mediante la aplicación del consentimiento pleno e informado para la participación de la investigación. Se implementan precauciones y controles apropiados para garantizar que los riesgos de la investigación sean proporcionales a los beneficios esperados, que el diseño de la investigación sea sólido y que los investigadores sean competentes para realizar investigaciones y proteger su salud, la presencia de quienes participan en ella. Es imperativo que haya equidad en la selección de los involucrados en las investigaciones y que los beneficios resultantes lleguen a los más necesitados. Artículo 1. La investigación en salud humana se realiza de acuerdo con los siguientes principios. Los intereses humanos prevalecen sobre los intereses científicos. Ser compatibles con los principios científicos y éticos que justifican la investigación en salud, considerando especialmente su potencial contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevas disciplinas científicas. Solo puede hacerse si los conocimientos que se pretenden determinar no pueden obtenerse por otros medios idóneos. Ninguna autoridad pública o privada aprobará investigaciones sin la aprobación de un comité de ética científica debidamente acreditado y, en su caso, la aprobación del CONIS. Solo puede establecerse si tiene la certeza de que el sujeto no ha estado expuesto a riesgos o daños innecesarios y que tiene un seguro estatal para proteger la vida o la salud del sujeto. Se debe obtener el consentimiento por escrito del sujeto cuya investigación se va a realizar, o si el sujeto está incapacitado de su representante legal. Tan pronto como es informado por el lenguaje, comprende el propósito del experimento y sus posibles consecuencias positivas o negativas para su salud. El formulario de consentimiento La información debe ser comprensible y adecuada al nivel de conocimiento del participante o de su representante legal. Esto incluye el propósito del estudio, los métodos utilizados, la duración, los beneficios, las molestias y los posibles riesgos para la salud, tratamientos existentes, responsabilidades y derechos, y la capacidad de los participantes de retirarse del estudio si lo consideran oportuno, sin poner en peligro su atención médica o su salud. Es responsabilidad del investigador obtener el consentimiento sin presión del participante. En ningún caso los participantes recibirán una tarifa de inscripción que no sea para conocer los costos asociados con la inscripción, como los gastos de viaje y manutención. El participante expresa su consentimiento por escrito y firma el formulario de consentimiento en presencia de un testigo independiente del estudio, autorizados por quien ejerza la patria potestad o su representante legal, si está justificado para realizar investigaciones en menores o incapaces. Si el menor tiene 12 años de edad o más, el consentimiento debe darse oralmente o por escrito ante un testigo imparcial. Código de Nuremberg.
Tribunal Internacional de Nuremberg, 1947, experimentos médicos permitidos. Existe evidencia abrumadora de que ciertos experimentos médicos en humanos generalmente cumplen con la ética de la profesión médica, si se mantienen dentro de los límites bien definidos. Los protagonistas de las prácticas de la experimentación humana basan sus posiciones en el hecho de que tales experimentos tienen consecuencias beneficiosas para la sociedad que no pueden lograrse mediante otros métodos de investigación. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que se deben mantener ciertos principios básicos para que el pensamiento, como el pensamiento moral, ético y legal, se justifiquen. El consentimiento humano voluntario es absolutamente necesario. Los experimentos deben realizarse para producir resultados fructíferos en beneficio de la sociedad, que no sean posibles en otros métodos o medios de investigación y no deben ser de naturaleza accidental o innecesaria. Los experimentos deben diseñarse de tal manera que los resultados esperados justifiquen la realización del experimento. Los experimentos deben llevarse a cabo de manera que se eviten molestias o daños físicos o mentales innecesarios. No se deben realizar experimentos si existe una razón previa para creer que podría provocar la muerte o lesiones irreparables. Sin embargo, los experimentos en los que el médico investigador es el sujeto pueden ser diferentes. Los riesgos asumidos nunca deben exceder los derivados de la trascendencia humanitaria del problema que el experimento resuelve. Tomar precauciones razonables y tener disponible el mejor equipo para proteger a cualquier persona de la más mínima posibilidad de lesión, discapacidad o muerte. Los experimentos solo pueden ser realizados por personas científicamente calificadas. Todas las etapas del experimento requieren gran cuidado y habilidad técnica por parte de quienes realizan o participan en el experimento. Los seres humanos deben tener la libertad de detener el experimento si, durante el experimento, alcanzan un estado físico o mental que hace que la continuación del experimento parezca imposible. Un científico que realiza un experimento puede, basándose en una buena fe, la habilidad técnica y el buen juicio, interrumpir el experimento en cualquier momento durante el curso del experimento si tiene motivos para creer que continuar con el experimento puede resultar en lesiones. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. La Asociación Médica Mundial publicó la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para guiar a los médicos y a otras personas en la investigación médica con seres humanos. La investigación médica que involucra a sujetos humanos incluye la investigación sobre materiales o información humanos identificables. El deber del médico es promover y proteger la salud humana. El reconocimiento y la conciencia del médico están subordinados al desempeño de este deber. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial asociada a los médicos con la expresión cuidar al máximo la salud de sus pacientes por encima de todo. Y el Código Internacional de Ética Médica afirma: los médicos deben actuar solo en el mejor interés de sus pacientes. Los avances médicos se basan en la investigación y, en última instancia, a menudo tienen que depender de la experiencia humana. En la investigación médica que involucre seres humanos, las consideraciones del bienestar humano siempre deben prevalecer entre los intereses de la conciencia y la sociedad, de la ciencia y la sociedad, perdón. El propósito principal de la investigación médica en humanos es comprender la etiología y la etiología de la enfermedad, así como mejorar los procedimientos de prevención, diagnóstico y tratamiento, incluso las mejores modalidades preventivas, diagnósticas y terapéuticas disponibles. Deben validarse continuamente a través de la investigación en cuanto a eficacia, efectividad, accesibilidad y calidad.
En la práctica médica y la investigación médica actuales, la mayoría de los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican ciertos riesgos y costos. La investigación médica está sujeta a normas éticas que respeten y protejan la salud y los derechos individuales de todas las personas. Algunos sujetos de investigación son vulnerables y requieren protección especial. Debemos reconocer las necesidades especiales de los desfavorecidos económicamente y médicamente. También se debe prestar especial atención a aquellos que no pueden o se niegan a dar su consentimiento, que pueden ser presionados para dar su consentimiento, que no obtienen un beneficio personal de su investigación, y aquellos que combinan la investigación con la diligencia. Los investigadores deben conocer los requisitos internacionales vigentes, así como los requisitos éticos, legales y reglamentarios para la investigación con seres humanos en sus propios países. Ningún requisito ético-legal disminuye o elimina las protecciones humanas establecidas en esta declaración. Referencias bibliográficas. Normativa relacionada con la bioética en salud. Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.